Hola familia, ¿qué tal? Qué bueno verlos aquí en los grupos Crece y saber que estamos conectados, saber que estamos juntos, saber que estamos reunidos para seguir creciendo como una familia. Hoy quiero continuar, ya estamos en la recta final de esta serie, estamos continuando ya, pero en la recta final de esta serie Economía del Cielo, donde hemos aprendido cómo vivir en un sistema económico superior, aun cuando vivimos en una tierra, un sistema económico eterno que no se devalúa, y que eso es muy importante en estos tiempos porque el tema de la economía resuena por todos lados. Hoy quiero recordarnos una de las porciones o frases de la Biblia que siempre me ha bendecido y que me reta a vivir de una manera eterna en una vida temporal, que es: todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios, es decir, enfocado en Dios. Uno tiene que decidir si trabaja, si come, si se relaciona, si hace negocios, si descansa, todas las cosas, enfocarlas en Dios, hacerlas para Dios, para que Él sea glorificado. Y eso tiene que ver totalmente con lo que hemos aprendido en esta serie, especialmente en la última parte, hablando de los diezmos y ofrendas, los diferentes tipos de dar. Y vamos a ahondar un poquito más en el tema de las ofrendas, porque el diezmo creo que ya quedó un poquito más claro. Ofrendas, que es algo que tenemos que hacer para Dios, ¿verdad? Principalmente, porque uno puede ofrendar y no hacerlo necesariamente para Dios. La ofrenda está relacionada con la siembra. Es decir, siembra en la Biblia, tú y yo lo vamos a aprender esos principios cuando vemos el sembrar y todo eso con el dar a través de las ofrendas. Y quiero ser muy claro y poner este fundamento desde el inicio y que no lo olvidemos. La ofrenda es algo aparte del diezmo. Lo voy a repetir. La ofrenda es aparte del diezmo. Muchos solamente en su relación con Dios se quedan en la parte de diezmar, lo cual es bueno, es correcto, es justo, es adecuado, es necesario, pero no van más allá, no cosechan mucho porque no siembran, ¿verdad? Ya dijimos que el diezmo es como preparar el terreno, como limpiarlo, como garantizar las condiciones ideales, vamos a decirlo así, para que entonces todo lo que sembremos a través de las ofrendas, y hay diferentes tipos de ofrendas que ya lo mencionamos, ¿verdad?, pueda multiplicarse, pueda crecer, pueda dar mucho fruto. Quiero especificar esto. El diezmo se tiene que dar en la casa de Dios. Digan conmigo, el diezmo se da en la casa de Dios. Y las ofrendas, escucha, se pueden dar en distintas tierras. ¿Por qué te hablo de esto? Porque hoy vamos a hablar de buenas tierras para sembrar, para ofrendar, para dar, que esa parte del diezmo. Entonces yo te invito a que no solamente practiques el diezmo, sino también vayas más allá y ofrendes. Si tú ofrendas pero no diezmas, es como sembrar no tienes la garantía de sembrar en una buena tierra o que está en las mejores condiciones, no sabes si vas a necesariamente cosechar o qué tipo de cosecha puedes llegar a obtener. Por eso es importante primero el diezmo y después la ofrenda. Entonces, hablando un poquito de las ofrendas, quiero decirte que estas tienen dos enfoques para que puedan tener un buen resultado. Número uno, tiene que ir acompañado la siembra de una buena semilla. Digan conmigo, una buena semilla. Para sembrar bien y cosechar bien, y hablamos de eso, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de una buena semilla. Y ya hablamos un poquito de la calidad de la semilla, pero quiero resaltar algunas características que creo que son muy importantes, que es la fe y la honra a Dios. Lo que va a caracterizar en esencia una buena semilla es la fe y la honra a Dios. Si quieres más de esto, puedes buscar o preguntar por una sesión anterior para recordar un poquito. Y la segunda intención de la ofrenda es que no solamente se necesita una buena semilla, sino también se necesita una buena tierra. Una buena tierra para que ésta pueda recibir la semilla y pueda producir. Necesitamos entonces tener claridad y confirmación de saber cuál es una buena tierra en la que tú puedes, y yo más que diría poder, debemos, porque queremos crecer, queremos que haya multiplicación, sembrar. Y esta sesión tiene como propósito eso, que tú y yo identifiquemos buenas tierras para sembrar. Quiero decir esto que es muy importante. La buena tierra no es la que es perfecta. Uno tiene que, a veces uno espera que sea en las mejores condiciones, sea perfecto. Bueno,
Gloria a Dios si lo encuentras, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que la buena tierra no necesariamente es perfecta, pero sí es la que está preparada, basada en la parábola del sembrador en Mateo 13. La buena tierra no es perfecta, pero sí es la que se ha preparado. Y más podemos distinguir o confirmar que es una buena tierra cuando esta está descrita en la palabra de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de 4 tipos de tierra en las cuales tú y yo podemos y debemos sembrar. La primera tiene que ver con la casa de Dios. Digan conmigo, la casa de Dios. Creo que después de dar nuestros diezmos en la casa de Dios, también en la casa de Dios podemos dar nuestras ofrendas. Y escucha, es una buena tierra. Así que no solamente en la casa de Dios tienes que dar tus diezmos, sino también aprende, esfuérzate, impúlsate, prepárate, decide dar tus ofrendas ahí, o parte de tus ofrendas. ¿A qué me refiero con la casa de Dios? La casa de Dios es el lugar donde nos reunimos como congregación, como parte de la iglesia, como hijos de Dios, para estar juntos con nuestro Padre. Es el lugar donde Dios decidió que su nombre fuera invocado. Eso me recuerda una frase que le escuché un día a un pastor que admiramos mucho en esta casa Trigo y Miel, que es el pastor Ofir Peña, que él me enseñaba o compartía en una ocasión que los templos o los lugares, ¿verdad?, que conocemos como templos, no fueron creados a causa de Dios, sino que fueron creados para que los hombres tuvieran un lugar para adorar a Dios. ¿Dónde adorar a Dios? ¿Dónde concentrarse? ¿Dónde reunirse para adorar a Dios? Y sabemos que dar nuestros diezmos, ofrendas, es adoración. Entonces podemos ver que ese es el propósito de la casa de Dios, o uno de los principales. Afirmando más esto de la casa de Dios como un lugar para sembrar, Primera de Crónicas capítulo 29, versículos del 1 al 5, lo voy a leer y quiero enfatizar algunas frases de este pasaje. Dice: después dijo el rey David a toda la congregación, a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra es grande. ¿De qué está hablando? De la casa de Dios, lo que había preparado, lo que tenía que hacer. Dice, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios, para Jehová Dios, para el Señor nuestro Dios. O sea, la casa, el edificio, no es para un hombre, es para Dios. Y ahí estamos poniendo la premisa, ¿verdad? Cuando nos reunimos en Trigo y Miel, no es de un hombre, es de Dios. Dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Fíjate, para la casa de mi Dios. Tenemos que entender eso. No es hablando de solamente una instalación, hablando de un edificio. Sí, realmente en esencia es un edificio y no hace más especial otro, sino el punto que es donde nosotros nos reunimos y se constituye para nosotros en lo espiritual la casa de nuestro Dios, si es que Dios es tu Dios y mi Dios, ¿verdad? Dice, además de esto, me gusta esta expresión, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a describir todo lo que empieza a guardado. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? Está hablando de una ofrenda. Hay varias expresiones que podemos resaltar aquí, pero lo primero es que es la casa de Dios. Un buen lugar para dar una ofrenda, como está diciendo aquí, o para un propósito, es para la casa de Dios. Esa es una buena tierra. Pero algo que rescato mucho es lo que dice David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Pues yo diría, pues, más que David amara un lugar, David amaba a Dios. Y yo creo que todos concordaremos en eso. David era alguien que amaba a Dios, pero ese amor que él tenía por Dios se reflejaba en que él tenía ese afecto para la casa, que procuraba que Dios tuviera un lugar digno donde pudiera hablar, conectarse con sus hijos. Por eso es muy importante esto. Una manera en las que se refleja el amor que tenemos a Dios es amando su casa, dando para su casa, dando para su obra, como lo podemos decir. Esta ofrenda
tenía dos direcciones principales o generales o principales. Implicaba el sostenimiento, las necesidades, el mantenimiento, la construcción del edificio como tal, pero también implicaba el recurso necesario para que los que iban a trabajar en ella iban a cuidar de ella pudieran sostenerse. Ahí dice, en la última parte del versículo 5 dice, y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Cómo ellos iban a poder hacerlo si no tenían recursos y sostenerse, comer, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la manera que funciona esto. La primera tierra tiene que ver con la casa de Dios. Sin duda, sembrar en la casa de Dios. ¿Por qué? Por amor a Dios, como David lo decía, es una buena tierra donde garantizamos una buena cosecha. Número 2. Otra tierra donde creo que es muy buena para poder sembrar y que está en la palabra es la familia de la fe. Digan conmigo, la familia de la fe. Mi padre me ha enseñado muchísimas cosas valiosas durante mi vida. Una de ellas que recuerdo mucho y que la he meditado mucho recientemente es una vez cuando estábamos hablando de que toda persona debería procurar hacer rendir los bienes que Dios les da, invirtiendo, aprendiendo a invertir, y que hay muchas maneras. En estos días él me dijo, mira hijo, a mí nunca alguien me enseñó cómo invertir, como hoy se enseña que esto, que en criptomonedas, que aquí, que bla, 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 bla. Dice, pero Dios me guió o nos guió a ti, a tu madre y a mí para invertir en personas. ¡Wow! Cuando yo escuché eso, a mí me voló la cabeza de parte de Dios, porque es verdad. A veces invertimos en lugares, pero también podemos invertir en personas. Por eso la familia de la fe trata de las personas, miembros de la familia de Dios. Yo lo he visto y he comprobado que una de las razones por las cuales yo he visto que mis papás en esta temporada han sido muy bendecidos, han prosperado, es porque han sembrado durante mucho tiempo y, vamos a decirlo así, están en una temporada de cosechar de lo mucho que han sembrado, y ellos no han dejado de sembrar, entonces no han dejado de cosechar y no dejarán de cosechar. Pero de una manera especial ellos se han enfocado en sembrar también, aparte de la casa de Dios, ¿verdad? Como estamos viendo, en personas, en la familia de la fe, ¿verdad? No estoy aquí para que les quiten sus coronas, pero ellos han invertido en muchísimas personas, en jóvenes, apoyando de diversas maneras, y es algo que a mi esposa y a mí nos ha retado para también poder hacerlo. La base bíblica para entender esto, ¿verdad? Es que Gálatas 6:9 dice, y bueno, 6:9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Algo correcto. Porque a su tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. Hay cosas que no tienen un resultado inmediato, pero dice la Biblia que hay un resultado inminente. Quizás no inmediato, pero sí inminente, o sea, seguro. Así que, fíjate, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos. Es válido. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, principalmente. Claro que es válido hacerlo a todos, ¿verdad? Pero en especial la Biblia nos enseña a la familia de la fe. La familia de la fe está compuesta por las personas, escucha, que compartimos nuestra fe, con las que compartimos tú y yo nuestra fe. Tenemos la misma fe, tenemos las mismas convicciones y por lo tanto el mismo estilo de vida. No significa que seamos perfectos, sino que estamos en el mismo camino, en Jesús. Jesús es el camino. Además, por la misma fe en Jesús, tenemos el mismo Padre, la misma herencia, wow, el mismo destino y por lo tanto el mismo amor para apoyarnos unos a otros. Eso es lo que hacía la iglesia en Hechos, ¿verdad? Donde dice que vendían sus propiedades y las compartían para cubrir las necesidades de la familia de la fe. Es una buena tierra en la que tú y yo podemos sembrar. Claro que es válido y correcto sembrar en otras personas que no sean de la familia de la fe necesariamente, a lo mejor algunos familiares, amigos, colaboradores, conocidos, etcétera. Pero una buena tierra garantizada que nos enseña la palabra de Dios es la familia de la fe. Yo te animo a que también lo puedas hacer. A veces nos enfocamos mucho en cubrir necesidades de otras personas fuera, y está bien, pero cuánto más cuando en la congregación se nos externa de una necesidad, pues debemos apoyar, o que nos enteramos de alguna persona que tiene una necesidad, podemos apoyar, podemos ofrendar, ¿sí? Podemos hacerlo, bendecir, y eso es una buena tierra, porque al final lo hacemos para Dios, porque todo lo que hacemos es para Dios. Número 3, tercer tipo de tierra que es una buena tierra para poder sembrar. Yo le diría la tierra de la extensión del reino de Dios.
la tierra de la extensión del reino de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Porque puede sonar así como que, bueno, ¿de qué estás hablando? Bueno, la extensión de la obra del reino de Dios tiene que ver con nuestros recursos sembrados para que estos impacten directamente o de una manera tú y yo los damos intencionalmente para que otros conozcan de Cristo y sean consolados, reciban ánimo, fortaleza por ello. En esta verdad se puede aplicar bíblicamente tanto en la expansión de la casa de Dios, ¿sí? Para que ahora que estamos comprando una propiedad, pues se puede aplicar para eso. Ahora que estamos haciendo esto, remodelaciones, construcciones, esto y lo otro, se puede aplicar para eso, pero también para las misiones. Y quiero enfocarme principalmente en las misiones, aunque no descartamos, y es correctamente bíblico decir que también en la casa de Dios, extensión de la obra para que más gente pueda venir, se sientan mejor, quepan más, etcétera, 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 ¿no? Pero de una manera práctica quiero enfocarme en las misiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque todos los hijos de Dios tenemos un mandato de parte de Jesús mismo de ir y predicar a todas las naciones las buenas noticias. Todos tenemos esta comisión del Señor Jesús. Todos los que hemos recibido a Jesús tenemos esta misión, mejor conocida en la Biblia como la gran comisión. Comisión de varios, no que solamente es uno, sino comisión. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, todos sabemos esto, pero la realidad es que muy pocos entre nosotros salimos más allá de cierta zona, por alguna razón que no sea, quizás vacaciones, trabajo. Sí, a lo mejor haces un viaje, pero a veces para vacacionar, descansar, o porque te enviaron el trabajo. Muy pocos de nosotros vamos con el propósito de compartir de Jesús. Pero hay algunos de entre nosotros, de nuestra familia o conocidos con los que conectamos, que Dios enlaza en nuestro corazón y vemos que están haciendo esta obra, están cumpliendo esta parte, y entonces han sido comisionadas, llamadas a hacerlo específicamente, y tú y yo podemos ser parte de esa obra cuando tú y yo sembramos en ellos, o para que esa obra que ellos están haciendo se sostenga. Quizás el ejemplo más claro o conocido en la Biblia para muchos sea el ejemplo del apóstol Pablo, quien fue usado para que la palabra llegara a los gentiles principalmente y se repartiera en 3 continentes, África, Asia y Europa. Pero de una manera principal quiero enfatizar Europa, porque a partir de Europa, de alguna manera, el evangelio fue extendiéndose y ha llegado a nosotros. Así que de alguna manera somos bendecidos por esta acción, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con que enviaron a alguien, sino que sembraron en alguien. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3 y Filipenses 4, 15 al 17. Habla de esta verdad. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, bueno, Saulo es Pablo, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y no quiere decir solamente que, bueno, pues te bendecimos, que Dios esté contigo, a darle. No, sino que obviamente oraron por ellos y todo, pero no los enviaron con una mano delante y una atrás, sino que les dieron lo necesario para hacer esta obra que ellos estaban entendiendo que Dios les había asignado. No los despidió nada más, les dieron lo necesario. Filipenses 4, 15 al 7 habla de que esto era una práctica común que Pablo había tenido en toda esta obra para ir a diferentes lugares. Dice Filipenses 4 del 15 al 17. Y saben ustedes, también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando estaba yendo a estas misiones, cuando partí de Macedonia, una región, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o sembrar y recibir o cosechar, sino solo ustedes. ¡Wow! Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque, y me gusta esta expresión, dádivas, sino que busco fruto que abunde en
su cuenta. ¡Wow! Aquí está diciendo Pablo que ellos le daban lo necesario, los recursos para que él se sostuviera, tuviera lo necesario y pudiera hacer la obra que Dios le había llamado a hacer. Eso es la extensión del reino, eso es una buena tierra. Y en Trigo y Miel tenemos muchas, una vez al mes por lo menos, ¿verdad? Un esfuerzo donde invitamos a todos a participar y sembrar en las misiones. Es una buena tierra que va a tener una buena cosecha. Al sembrar en las misiones estamos colaborando con los misioneros cuando ellos están predicando, afirmando, consolidando, y tú y yo tenemos parte de esa recompensa, de esa siembra que ellos están haciendo de la palabra. También tenemos una cosecha porque estamos colaborando. Los misioneros y las misiones son una excelente tierra para sembrar. ¿Por qué? Porque está claramente en la palabra que esta es la voluntad de Dios explícita para que tú y yo la cumplamos. Así que una buena tierra para hacerlo son las misiones. La obra de Dios, la extensión de la obra de Dios, todo lo que repercuta en que más personas conozcan de Jesús y se afirmen en Él. Y número 4, para terminar, una buena tierra para poder sembrar es a los pobres o necesitados. Claro, muchas veces yo me encuentro en la Biblia de dar a los pobres y necesitados, y yo la verdad es que me sorprendí de ¿cuántas veces está en la Biblia y las recompensas de parte de Dios para hacerlo? Como una motivación, como, aunque no tiene que ser necesariamente la razón de nuestro corazón, pero como un incentivo, vamos a decirlo así. Cuando le hacemos esto, hay algo que se produce. Ahora, si tú y yo somos hijos de Dios, amamos a Dios, claro que por amor vamos a compartir, no podemos ser indiferentes. Pero déjame leerte algunos versos que hablan de esta acción como un acto de siembra, de dar, y la promesa o la cosecha que produce, porque es una buena tierra. Proverbios 19:17 dice: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Wow! O sea, ¿tú crees que Dios va a quedar debiéndole a alguien? Claro que no, Dios no es deudor de nadie y no le podemos ganar a Dios, pero me impresiona que está enseñando en esta porción que es como prestarle a Dios. Dios no se va a olvidar. Dios nos va a pagar ese bien. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, debemos hacerlo. Aún más, debemos ser intencionales en eso. Proverbios 28:27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. ¡Wow! Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¡Ay, híjole! No solamente que quizás te la refresquen por ahí o digan, esta persona, que sabe qué. O yo que sé que pueda hacer una persona cuando no le das, porque hay algunas personas luego que te exigen y eso está, yo pienso personalmente que eso no está bien, aunque eso ya está en la otra persona y no en uno. Pero me gusta lo que dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. ¡Wow! Eso es una recompensa, una cosecha maravillosa. Deuteronomio 15, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional dice: dale generosamente y hazlo de corazón, hablando del pobre, pues por esto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¡Wow! Generosamente y de corazón. Ay, viene, pues tenga, ay. No, generosamente y de corazón, porque por esto Dios nos bendecirá en todo nuestro trabajo. ¿Quién quiere bendición en su trabajo? Da a los pobres. Ahora, no descuidando todo lo demás, porque hay que ser sabios para sembrar en diferentes tierras para producir, ¿verdad? Es una técnica de los agricultores, ¿verdad? No solamente tienen un campo ahí para que les produzcan, no. Cuando uno quiere crecer, tiene un campo aquí, otro acá y otro acá, para que cuando este está cosechando, el otro está sembrando y este ya se cosechó y entonces este empieza a producir, y así nunca dejamos de cosechar. Es una técnica, es algo inteligente, es un principio de Dios. Proverbios 22:9, en la palabra de Dios para todo, me gusta como dice: el que es generoso recibirá bendición por compartir su alimento con los pobres. Bendición, compartir el alimento. Sí, a lo mejor no tienes los millones para poder dar y ser un altruista y tener una fundación, pero tan solo el compartir el alimento. Quizás de lo que tú hagas puedes preparar un poco más e ir en la calle y buscar a alguien, o si sabes dónde se encuentra alguien, ir e intencionalmente compartir algo para que tenga alimento. Lucas capítulo 14, versículos 13 al 14, hablando de esta parábola que Jesús estaba enseñando, dice: más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres. Versículo 14, aunque ellos no puedan pagarte, te será recompensado en la resurrección de los justos.
Cuando hagamos algo, no solamente lo hagamos para cosechar o recibir un bien de las personas que sabemos que podemos recibir, porque ahí va a quedar nuestra recompensa, pero si lo hacemos por aquellos que humanamente no lo pueden hacer, Dios lo está viendo y vamos a recibir la recompensa en la resurrección de los justos. O sea, en la nueva vida que Dios nos va a dar. Salmo 14, versículos 1 al 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor guardará y le dará vida. Dios nos guardará, Dios nos librará en el día malo. Sabemos que los días que estamos viviendo son malos y vendrán días más difíciles, pero una promesa para ser librado de parte de Dios de ese día es pensar en el pobre. Y no solamente es de que, ay, pues pienso en ellos y pues apiádate Dios. No, claro que hay que orar por ellos, sino también pensar en ellos es darles, sembrar. Isaías 58, 10 al 11 en la Nueva Versión Internacional dice: si compartes tu pan con el hambriento y calmas la necesidad del afligido, entonces tu luz resplandecerá y en consecuencia, dice el versículo 11, el Señor te guiará siempre. Y hay más que tú lo puedes ver ahí en la palabra, búscale y escarba, porque son 4 tipos de tierra para sembrar y dar y tener una buena cosecha. La casa de Dios, ¿verdad? La familia de la fe, la extensión del reino de Dios y los pobres o los necesitados. Yo desde que entendí esto de los pobres, ahora mi esposa y yo nos hemos esforzado porque el entendimiento nos lleva a la acción para ser intencionales en apartar algo. No solamente, ay, pues aquí me sobró esto, tenga. Digo, a veces pasa, ¿no? Y está bien. Pero creo que es diferente cuando uno prepara el sembrar. Creo que el sembrador prepara su semilla y no es de, ay, pues me sobró este. No, sembramos en los pobres, nos preparamos con algo, sembramos en la extensión del reino de Dios, intencionalmente nos preparamos, no solamente eso, en la familia de la fe, honrando, cuidando, proveyendo necesidades, etcétera, y en la casa de Dios. Si hacemos estas cosas, yo estoy seguro que Dios va a cumplir su palabra y sembraremos y cosecharemos. Pon en práctica estos principios porque van a bendecir tu vida. Buenas tierras para sembrar. Nos vemos quizás en la próxima sesión, que sea la última de esta serie, ¿verdad? Que ha sido una gran bendición para todos. Póngalo en práctica y por ahí les vamos a hacer llegar primeramente unas preguntas para que las podamos platicar entre todos y aterrizar esto de una manera práctica y especial entre todos. Nos vemos en la próxima.